Buenos días, profesora. Hoy mis compañeras Doménica Mantuano, Aisa Castro, Nayeli Delgado y mi persona vamos a hablar sobre reproducción sexual y asexual. ¿Qué es la reproducción sexual? Bueno, en biología la reproducción sexual es todo el proceso de generación de un individuo nuevo que involucra a dos individuos de la misma especie pero distinto sexo. Se diferencia de la reproducción sexual porque aquí implica la combinación de los materiales genéticos de ambos progenitores para formar un nuevo individuo. La reproducción sexual es característica de los organismos eucariotas, o sea, de aquellos cuyas células poseen el núcleo bien definido y sobre todo de los pluricelulares. También se da conforme a distintos mecanismos que conducen siempre a la fecundación, que es la unión de dos células que provienen cada uno de los progenitores. Y para iniciar un proceso de multiplicación acelerada y conformar un cigoto que posteriormente será un embrión y finalmente un individuo nuevo de la especie listo para incorporarse al ecosistema. Ahora voy a hablarles un poquito sobre la reproducción sexual humana. Los seres humanos, en tanto mamíferos, nos reproducimos de manera sexual y mediante coito, con fecundación interna de la hembra, que luego atraviesa un periodo de gravidez o embarazo prolongado durante 9 meses aproximadamente. Durante dicho proceso, el vientre materno se abulta a medida que el cigoto se convierte en embrión y este último en feto, para finalmente ser expulsado por el canal del parto. Bueno, sin embargo, a diferencia de otras especies animales, los seres humanos tenemos una infancia prolongada y vulnerable, especialmente en los primeros meses de vida, ya que el desarrollo de nuestro cerebro es posterior al parto. De otro modo, que sería muy difícil que la cabeza rígida de un niño atravesara el canal de parto. Proceso de la reproducción sexual. La reproducción sexual puede darse según distintos mecanismos, pero siempre dentro de un esquema muy similar de procesos bioquímicos y celulares, que podemos describir de la siguiente manera. Gametogénesis. Los organismos producen células sexuales, o gametos, las cuales tienen medio contenido genético de una célula ordinaria y permanecen diseñadas especialmente para la reproducción. Dichas células se originan por medio de un proceso denominado meiosis en glándulas y órganos especializados corporal y son diversas dependiendo del sexo. Fecundación. Se denomina de esta forma al encuentro entre los gametos femeninos y masculinos para fusionarse y generar un cigoto, o sea, una célula nueva dotada de un material genético exclusivo e irrepetible, poseedora de todo el potencial para transformarse en un sujeto completo. Para que esta célula se genere, se tienen que juntar físicamente los gametos, lo que puede pasar en el medio ambiente, fecundación externa, o bien dentro del organismo femenil, fecundación interna. Desarrollo embrionario. Va a tener sitio dentro del corporal femenino, en la situación de la fecundación interna, cuando de esta forma se origina el embarazo, o bien va a tener sitio en huevos, en la situación de la fecundación externa. Nacimiento. Cuando el desarrollo embrionario está completo, el nuevo individuo se asoma al mundo por primera vez, lo cual implica romper la membrana del huevo o bien ser expulsado del cuerpo materno por el canal del parto. A partir de entonces, habrá un nuevo individuo de la especie en el mundo. Reproducción sexual en animales. Animales ovíparos. Esos que se reproducen sexualmente, así sea por medio de un coito, fecundación interna, o de la liberación de gametos, fecundación externa. Sin embargo, continuamente por medio de huevos que deposita la hembra. Estos huevos son fecundados dentro o fuera de la hembra por el esperma del macho y proporcionan origen cada uno a un nuevo sujeto de la especie ovarios. Animales vivíparos. Aquellos que se reproducen sexualmente y mediante coito, es decir, por fecundación interna, por lo que atraviesan una gestación o embarazo al término del cual se expulsan vivos a los nuevos individuos, ya formados,
listos para llevar una vida independiente. Son ejemplo de animales vivíparos, los mamíferos y el ser humano. Animales ovovíparos, esos que se reproducen sexualmente y por medio del coito y por medio de una puesta de huevos. Sin embargo, esta última pasa dentro del corporal de la mamá, del cual saldrán después las personas formadas. Son ejemplo de animales ovovíparos, los tiburones, las rayas y ciertos tipos de serpientes. Tipos de reproducción asexual. Ahora ya que conocemos qué es la reproducción asexual, cuáles son sus principales características, vemos que sus tipos de reproducción es asexual, qué tipo de reproducción sexual han desarrollado los seres vivos, como las estrategias, supervivencia y evolución. Una de ellas tenemos lo que es la esporulación. La esporulación, liberación de la endospora de las células de medios por lisis celular. Durante el proceso de esporulación se lleva a cabo una serie de cambios químicos físicos que dan lugar a cambios morfológicos en la espora. La gemación. La gemación es un tipo de reproducción asexual, es una división desigual, consiste en formación de prominencias sobre un individuo progresivo. Y al crecer, al desarrollarse, al originarse, nuevos seres pueden separarse del organismo, aparentar o a quedar unidos en el iniciado, así una colonia. Otra de ellas tenemos lo que es la fisión binaria y bipartición. Esto es un tipo de reproducción celular por medio de la célula, cual se divide en dos partes igual. Se separan de manera formando un núcleo propio, transformándose en otro organismo más. Otra de ellas es la fragmentación y la segmentación. Sobre la segmentación, es entendida como la coexistencia de sistemas en distintas modalidades de financiamiento y provisión de servicios de diferentes grupos de población. Sobre la fragmentación, es aquella que implica la coexistencia o de muchas, o están unidas o entendidas no. Buenos días, profesora. Somos el grupo 4 y vamos a exponer acerca de la reproducción. Bueno, durante la relación sexual, algunos espermatozoides eyaculados del reproductor masculino nadan a través del reproductor femenino y el útero hacia un ovocito que está flotando en una de las trompas uterinas. El espermatozoide y el óvulo son gametos. Cada uno contiene la mitad de la información genética necesaria para la reproducción. Cuando un espermatozoide penetra y fertiliza un óvulo, esta información genética se combina. Los 23 cromosomas del espermatozoide se ubican de pares con los 23 cromosomas del óvulo y forman una célula de 46 cromosomas, denominada cigoto. El cigoto comienza a dividirse y multiplicarse. Mientras viaja hacia el útero, se divide para transformarse en un blastocito que ingresará a la pared uterina. La reproducción es un proceso biológico que permite la creación de nuevos organismos, siendo una propiedad común en todas las formas de vida conocidas. Las modalidades básicas de la reproducción se agrupan en dos tipos, que reciben los nombres de reproducción sexual y reproducción asexual. Bueno, la reproducción asexual es la reproducción asexual. La información genética de los descendientes está conformada por el aporte genético de ambos progenitores, mediante la fusión de las células sexuales o gametos. Es decir, la reproducción sexual es fuente de variabilidad genética. La reproducción sexual necesita la interacción de un cromosoma. Genera tanto gametos masculinos como femeninos.
o dos individuos, siendo de sexos diferentes o también hermafroditas. Los descendientes producidos como resultado de este proceso biológico serán fruto de la combinación del ADN de ambos progenitores y por tanto serán genéticamente distintos a ellos. Esta forma de reproducción es la más frecuente en los organismos complejos. En la reproducción humana, después de la fecundación del óvulo, llamado en ese momento cigoto, se presenta una serie de divisiones mitóticas, partes del desarrollo embrionario, culminando con la formación del embrión. El embrión presenta tres capas germinales, llamadas ectodermo, endodermo y mesodermo, de las cuales se originarán los distintos órganos del cuerpo. En la reproducción animal se distinguen cuatro grupos: los ovulíparos, que ellos son fecundación externa; los ovíparos, en el que el macho introduce las espermatozoides dentro de la hembra, que también sería fecundación interna; los ovovivíparos, la fecundación es interna; y los vivíparos, la fecundación es interna y la cría se desarrolla dentro del cuerpo de la madre, intercambiando sustancias. Se da en la mayoría de los mamíferos, incluidos el humano. La reproducción asexual es una forma de reproducción de un ser vivo en la cual, a partir de una célula o un grupo de células, se desarrolla por procesos mitóticos un individuo genéticamente idéntico al primero, excepto si hay mutaciones. Se lleva a cabo mediante un solo progenitor y sin la intervención de los núcleos de las células o gametos. Los organismos sexuales más simples se producen por un proceso conocido como fisión o escisión, en el que la célula madre se fragmenta en dos o más células hijas, perdiendo su identidad original. La reproducción asexual en los animales. Las modalidades básicas de reproducción asexual son la gemación o eyaculación, la fragmentación o escisión, la repartición, la esporulación o génesis, la poliembrionía, la partenogénesis. En esta reproducción no intervienen espermatozoides ni óvulos. Es la diferencia principal entre la reproducción sexual y la reproducción asexual. Y la reproducción asexual en plantas, que se produce por las mitosporas, los propágulos, la apomixis y la multiplicación vegetativa artificial, injertos, estacas, esqueje ejecutivo de tejidos, acodo, escultura. Gracias.